mansao de don Héctor Valverde era tao imponente cuanto sua reputacao. Casarao moderno, cercado por muros altos, jardins geométricos e una entrada principal que mais parecía o portao de museo. Dentro, todo brillaba, mármore polido, janelas enormes, esculturas discretas e móveis tao caros que ninguém usaba tocalos sem luvas. Era mundo pensado para gente que nunca soube o que era precisar de algo. Mundo no cual Amara entraba todos os días pela porta dos fundos. Naquela mana, como sempre facia, ela chegou pontualmente. Seu uniforme estaba impecável, seus pasos silenciosos, e o coque preso no topo da cabeza deixaba seu rosto descoberto, revelando olhos atentos e uma expresa o firme. Era uma mulher que carregaba dignidade mesmo quando o mundo insistía em arrancala. A governanta Clara aguardaba con sua prancheta e como olhar crítico de sempre. Buenos días, Amara. Hoy el salón principal necesita una limpieza profunda. El señor Valverde tiene una reunión importante. Que todo quede perfecto, dice Clara, sem sequer levantar os olhos. Por supuesto, señora, respondeu Amara calmamente. Clara não respondía. Nunca respondía. Era como se falar como Amara fosse favor. Embora a funcionaria fosse impecável no trabalho, Clara parecía nutrir por ela uma mistura de desconfianza e incómodo. Tal vez pela postura altiva demais para uma empregada, tal vez pela beleza marcante que atraía olares até em silencio. Amara não buscaba atencao. Mas, mesmo assim, chamaba atencao. Comecou seus afaceres no salao principal, onde grande vitral deixaba a luz da mana entrar como se fosse agua. A música ambiente tocaba baixo, preenchendo o silencio de forma quase solitária. Amara já estaba acostumada a trabalhar naquele ambiente que parecía bonito demais para ser real. Sabía que, por trás daquele brilho, había tensoes, intereses, segredos e gente disposta a pisar nos outros para se manter ali. Estaba limpando dos jarroes de cristal cuando ouviu pasos atrás de si. Pasos firmes, cadenciados, diferentes dos empregados. Ela não precisou virar imediatamente para saber quem era. Apenas quando terminou o movimento da mão sobre o cristal se virou devagar. Héctor Valverde estaba parado na entrada. Terno escuro, relógio suico no pulso, expresa o pensativa. Ele tinha aquela presença silenciosa que facia os ambientes encolerem. Era o mesmo acostumado a dar ordens, não a ouvir. Amara o cumprimentou como educacao, mas em submissao. Buenos días, señor Valverde. Ele piscou, como se tivesse sido arrancado de seus próprios pensamentos. Buenos días, Amara. O modo como dice o nome dela pareceu pesar no arele quase nunca a chamaba pelo nome. Oje, chamou. E como uma suavidade inesperada. Héctor se aproximou da mesa central, abriu uma pasta de documentos, mas seus olhos insistiam em voltar para Amara, observando cada gesto como atencao excesiva. Ela percebeu, sempre percebia, mas, como de costume, fez que estao de não reagir. Dime algo, disse ele de repente, sem tirar os olhos dela. Como haces para mantenerte tan serena en esta casa? Amara parou por instante. Não era uma pergunta comum. Não era o tipo de coisa que patrão perguntaria a uma empregada. A curiosidade dele sou pessoal, íntima. No entiendo, señor, respondeu ela, mantendo o tom neutro. Todos aquí caminan como si tuvieran miedo de respirar. Tú no. Tú caminas como si nada pudiera romperte. Y eso no es común. Ela respirou fundo antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Se llama vida, señor Valverde. La vida enseña a mantenerse firme, o te aplasta. Héctor ficou em silencio. Não era como alguém falar com ele daquela maneira. Não com insolencia, mas com verdade. Uma verdade que doía. Uma verdade que ninguém ousaba dizer. O momento foi interrompido cuando Clara entrou apresada no salao. Señor Valverde, los invitados llegaron antes de lo previsto, dice, olhando de relance para Amara como algo que parecía irritacao. Ele asentiu, mas antes de sair olhou para Amara uma última vez. Olar longo demais, observando-a como se de repente ela fosse parte de algo que ele nunca tinha notado. Assim que ele desapareceu, Clara se aproximou com pasos duros. Te voy a dar un consejo, Amara, dice en un tom frío. Mantén distancia. No conviene llamar la atención del señor. No estoy llamando la atención de nadie, respondió ella. Hombres como él no miran a mujeres como tú por buenas razones, murmuró Clara. Y cuando miran, siempre trae problemas. Amara no respondió. No valía a pena discutir.
Más sabia que Clara estaba observando cada movimento dela. E agora, máis do que nunca. O resto da mana pasou lentamente. A cada vez que funcionario cruzaba o salao, cochichos surgían. Algún solaba mamara de forma extraña, como se tivesen percebido algo noar. Como se a simples posibilidade de Héctor ter o lado para ela fose suficiente para criar rumores. En a verdade, era. Máis tarde, cuando Amara levaba unha bandeja para a cocina, cruzou con don Félix, o motorista da familia. Ele era o homem máis velo, de olar sabio, alguén que conece a casa melor do que a maioría. Ten cuidado, muchacha, murmurou ele. Esta casa ve cosas que no debería ver. Y paga caro quien llama demasiado la atención. Amara paró por un instante, olando o no solos. Yo solo trabajo, don Félix. Sí, pero tú no eres cualquiera, respondeu ele, antes de seguir seu camino. A frase ficou ecoando na mente dela. Voce nao e cualquier uma. Mas naquele lugar, ser diferente era perigoso. Cuando o sol comecou a descer, Amara se dirigiu ao jardín para recoller algumas almofadas externas de ixadas no terraco. E foi ali, ao virar a esquina da casa, que encontrou Héctor novamente. Ele estaba socino, sentado no banco de pedra próximo á fonte, como olar distante, claramente carregado por algo que o perturbaba. Ao vela, ele se levantou. No quería asustarte, disse ele. No me asustó, señor. Héctor respirou fundo. Amara, gracias por lo que dijiste antes. Nadie me habla así. No desde hace años. No fue nada, ela respondeu, tentando encerrar a conversa. Mas el enao se afastó. Fue mucho, disse ele. Más de lo que imaginas. Os dois ficaram en silencio por alguns segundos. O sam da agua da fonte parecía preencher o espaco entre eles. E foi ali, naquela tarde silenciosa, que a primeira fisura apareceu. Nao no vidro da mansao. Nao na rotina impecável. Mas em algo muito máis perigoso. No coracao de Héctor. E Amara sentiu. Mesmo sem querer sentir. Porque, naquele instante, percebeu que alguma coisa había comecado. Algo que ela nao pediu. Algo que nao podía controlar. Algo que podería destruir tudo, ou mudar sua vida para sempre. A semana seguinte comecou como cualquier outra na mansao, mas Amara sentía algo diferente no ar, como se o silencio carregase significados, como se cada paso ecoase máis do que debería. Desde o momento en que Héctor a defenderá discretamente na cocina, ela percebeu olares estranos, susurros abafados e a crescente inquietacao de Clara, a gobernanta. Era difícil ignorar. E era aínda máis difícil entender o que realmente estaba acontecendo con ela mesma. Na mana de terça-feira, Amara estaba no jardín podando algunhas flores cando ouviu pasos atrás de si. Nao precisaba olar para saber quen era. O caminar era firme, más cuidadoso, e o ar parecía mudar de temperatura sempre que ele se aproximaba. Buenos días, Amara, disse Héctor, con voz basa. Ela se levantou devagar, limpando as maos no avental. Tentou manter a compostura, mas algo na presença dele mexía con seus nervos de unha forma que ela nao entendía. Buenos días, señor Héctor, respondeu, mantendo os olhos baixos. JLH pedí que me chame só de Héctor. Ele sorriu, como se a timidez dela fose encantadora. Amara desviou o olar. Nao podía. Sabía que nao podía. Cada palabra dele, cada gesto, era o risco que crescia. Prefiro manter o respeito, murmurou. O respeito nao se perde por tratar a alguén pelo nome, rebateu suavemente. Héctor deu paso máis próximo. Nao ao ponto de ser impropio, más perto o suficiente para que ela sentise o perfume sofisticado dele misturándose ao aroma das flores. Amara engoliu seco. O coracao batia rápido demais, e ela tentou ocultar. Seu traballo está impecável, como sempre, elogiou. Ela asentiu, sem saber o que responder. E entao viu o gesto que mudou o día inteiro. Ele se abaixou ao lado dela para observar as flores que ela podaba, ficando tao próximo que seus bracos quase se tocaram. Amara recuou pouco, mas Héctor percebeu. Nao precisa ficar com medo de mim, disse, com sinceridade incomum. Nao teno medo, respondeu rápido demais. Ele ergueu uma sobrancelha. Entao o que? Perguntou suave, mas firme. Antes que ela encontrase resposta, a voz fría de Clara atravesou o jardín como uma lamina. Señor Héctor, sua irmã está esperando. Tem reunião daqui a 10 minutos. A gobernanta apareceu con postura rígida, o queixo levantado e os olhos cheios de veneno direccionado a Amara. Era claro. Clara tinha percebido. E nao gostou do que viu.
Héctor se levantó lentamente, mas não antes de olhar para Amara como quien guarda algo para depois. Mais tarde conversamos, disse, e caminhou em direção a casa. Assim que ficou sozinha, Amara soltou suspiro que parecía preso desde o día em que o conhecera. Mas não teve tempo para respirar muito. Clara se aproximou, fechando a porta do jardim atrás de si. Escute aqui, comecou com voz baixa e ameaçadora. Não se atreva a confundir gentileza com interesse. Homens como ele não ficam com mulheres como você. Amara sentiu o golpe, mas manteve o olhar firme. Não estou confundindo nada, senhora. Está. Sim. Clara estreitou os olhos. E quero deixar algo claro. Nesta casa, quem comanda as funcionárias sou eu. E não vou permitir que você estrague sua vida, ou a dele, como iluso es. Amara mordeu o lábio, lutando para não responder com impulsividade. Eu só faço meu trabalho. Pois faço isso, cuspiu Clara, virando as costas. Amara permaneceu ali por alguns segundos, respirando fundo para evitar que as lágrimas caíssem. Não era apenas a humilhacao. Era a dor de saber que, por mais que tentasse negar, algo dentro dela comecava a sentir o impossível. Naquela noite, depois de todos irem dormir, Amara ficou na cocina lavando a última leva de panelas. O silêncio da mansão era profundo demais, quase opressivo. Ela só queria terminar logo e ir para o pequeno quarto dos fundos onde dormia. Estava exausta, do trabalho, dos olares, dos sentimentos que lutava para sufocar. Quando fechou a torneira e se virou para guardar o pano de prato, viu uma sombra na porta. O coracao a separou. Héctor, perdão, disse ele, levantando as mãos. Não queria assustá-la. Amara respirou fundo, tentando se recompor. O senhor precisa de algo. Ele deu alguns passos para dentro, observando-a em silêncio por momento que pareceu longo demais. Preciso conversar com você, disse, finalmente. Ela engoliu em seco. Sobre o quê? Sobre Oje. Sobre Clara. Sobre nós dois. Amara gelou ao ouvir nós dois. Não existe nós dois, senhor Héctor, disse, firme, mesmo com a voz tremendo. Não pode existir. Eu trabalho para você. Sou sua empregada. Héctor aproximou-se mais passo. Você é muito mais que isso, Amara. Ela balancou a cabeça, quase desesperada. Não diga isso. Não complique minha vida. Já difícil o bastante. Ele respirou fundo, tentando controlar a própria emoção. Eu sei que é difícil. E sei que você tem medo. Mas eu também tenho. Tenho medo de continuar fingindo que não sinto nada. As palavras dele cairão sobre ela como golpe doce e doloroso ao mesmo tempo. Amara recuou até encostar na mesa. Por favor, murmurou. Não faça isso comigo. Héctor parou a poucos passos, respeitando a distância, mas sem esconder o que sentia. Não quero te machucar, nem colocar seu trabalho em risco. Mas não vou mentir, sinto algo por você. Algo que não senti por nenhuma outra mulher nos últimos anos. As lágrimas de Amara finalmente escorrerão, silenciosas, contidas, teimosas. Isso não é justo, sussurrou. Para quem? Perguntou ele. Para mim, respondeu, finalmente levantando o rosto. Porque você pode escolher. E não. Héctor ficou imóvel. Sentiu como se o mundo tivesse parado naquele instante. E então, suavemente, disse. Então deixe que eu escolha por nós dois. Antes que pudesse continuar, passos surgiram no corredor. Héctor se afastou rápido, e Amara ensugou o rosto às pressas. O dos seguranças entrou para pegar água, cumprimentando os dois, sem notar nada. Quando ele saiu, Héctor olhou para Amara novamente. O olhar que dizia tudo o que as palavras ainda não podiam. Isto não acaba aqui, murmurou. Mas prometo que vou fazer da forma certa. Ele saiu. E, sozinha na cocina, Amara caiu sentada, o coracao batendo forte demais, sem saber se aquele era o início de milagre. Ou de uma tragédia. Na manhã seguinte, Amara acordou exausta, como se tivesse passado a noite correndo uma maratona emocional. Sonou como a cena da cocina repetidas vezes, mas no sono Héctor chegava mais perto, e isso acordava como coracao na garganta. Se arrumou depressa, prendeu o cabelo e respirou fundo antes de abrir a porta do quarto. O que ela não esperava era encontrar Clara logo na saída do corredor. Bracos cruzados, postura ereta, expressa ou severa. Levantou tarde, disse a governanta, mesmo sabendo que Amara sempre acordava mais cedo que todas. São 6:30, senhora,
respondeu con cuidado. Nao discuta. Precisamos conversar. Amara sentiu o estómago revirar. Mas seguiu Clara até a lavandería, onde o barulho das máquinas Nao deixaba escapar qualquer som. Clara fechou a porta atrás delas. Quero saber exactamente o que você estaba facendo ontem à noite, na cocina. O coracao de Amara parou por segundo. Estaba só terminando o trabalho, disse, mantendo a voz firme. E o senhor Héctor? Clara arqueou a sobrancelha, como se estivesse prestes a atacar. Ele também estava trabalhando? Amara respirou fundo, tentando manter a calma. Ele entrou para pegar água. Só isso. Clara se aproximou, tão perto que Amara podia sentir seu perfume forte. Ou cabemo que vou dizer. Homens ricos podem ser gentis, até decidirem que você não serve mais. Não seja idiota. Cada palavra era veneno calculado. E não pedi nada dele, respondeu Amara, com coragem inesperada. Não importa, retrucou Clara. O problema é, ele está olhando para você. E isso vai te destruir. E se tentar subir as custas dele, vai cair feo. Amara sentiu a cusacao como tapa. Deu passo para trás. E não faria isso. Nunca. Clara estreitou os olhos, como se não acreditasse. Apenas lembre-se do seu lugar. E o último aviso. Ela saiu, deixando Amara tremendo, como solos ardendo e as mãos frias. Não era só a ameaca, era o medo de que parte daquilo fosse verdade. Ela não tinha escola. Não tinha como competir com mulheres do mundo de Héctor. Não tinha como se defender se alguém resolvesse derrubá-la. Mas antes que pudesse processar tudo, ouviu passos atrás dela. Héctor. Ele segurava o celular, mas, ao vê-la pálida, deixou o aparelho de lado imediatamente. Amara, que passou? Nada. Ela tentou desviar, mas ele segurou seu braço com delicadeza. Dime la verdade. Os olhos dele eram tão sinceros que quebravam qualquer resistência. Clara me avisou algumas coisas, disse, tentando resumir para não chorar. Avisou ou ameacou? Héctor perguntou como maxilar tenso. Amara engoliu seco. Ela acha que isso aqui é perigoso. Que você e eu. Não conseguiu terminar a frase. Héctor aproximou-se mais, como uma determinação silenciosa. O que existe entre nós é perigoso se você sofrer. E eu não vou permitir isso. Mas eu não sei o que existe, respondeu ela, com voz tremida. Talvez não exista nada. Héctor ficou em silêncio por alguns segundos, como se lutasse consigo mesmo. Então, finalmente disse: Existe? Sim. Existe algo que está crescendo desde o primeiro dia em que você entrou nesta casa. Amara desviou os olhos, sentindo as lágrimas se acumularem. Eu não posso sentir isso, murmurou. Não tenho esse direito. Quem disse? A voz dele quebrou, como se estivesse segurando a própria emoção. Amara, você não é inferior a ninguém aqui. Nem mesmo a mim. Ela balancou a cabeça. Eu sou sua empregada. E eu sou apenas o homem, respondeu ele. Aquelas palavras tinham peso perigoso. Peso que ela não estava pronta para carregar. Por favor, Héctor, sussurrou. Não me coloque no meio de uma guerra que eu não posso vencer. Ele segurou as mãos dela. Foi a primeira vez que se tocaram de fato. O toque era quente, firme, e ao mesmo tempo desesperado. Eu nunca faria isso, prometeu. Mas naquele exato instante, a porta da lavanderia se abriu. Clara. O olhar dela caiu imediatamente nas mãos unidas dos dois. E o fogo de ódio que surgiu em seus olhos parecia capaz de incendiar a mansão inteira. Perdão interromper, disse, como uma falsa educação que mais parecia ferro raspando. Temos o problema. A dona Esperanza está na porta principal. Héctor arregalou os olhos. Minha madrina? Agora? Agora, Clara confirmou. Amara se afastou rápido, como se tivesse sido pega cometendo o crime. Ela viu sem avisar. Clara continuou. E parece muito irritada. A expressão de Héctor mudou instantaneamente. A madrina era famosa por ser rígida, conservadora, tradicional. Uma mulher que não aceitava mudanças, muito menos escândalos. E principalmente, ela detestava ver membros da família misturados como empregados. Héctor passou a mão pelos cabelos, nervoso. Está bem. Vou recebê-la. Antes de sair, olhou para Amara com preocupação explícita. Depois conversamos. Mas Clara, antes de acompanhá-lo, virou-se para Amara e sussurrou como uma cobra. Agora você vai entender o que realmente significa se meter onde não deve. Na sala de entrada,
A Dona Esperanza estaba sentada como una reina, rígida, envolvida en ropas elegantes que denunciaban suavidad e seu poder. Cuando vio Héctor, ela nao sorrió. «Mi niño, ¿qué está pasando en esta casa?» Héctor respiró fundo. A tempestade había comecado. E Amara era o centro dela sem nem saber como. A presença de Dona Esperanza pairaba na mansao como uma tempestade silenciosa prestes a desabar. Héctor se aproximou lentamente, tentando manter a calma, mas o olhar severo da madrina jadicia que nada sería fácil. Ela era conhecida por sua língua afiada e por jamais aceitar algo que fugise ao que consideraba correcto. Héctor, comecou ela, sem rodellos, he escuchado cosas inquietantes, muy inquietantes. Él gelou por dentro. ¿Qué cosas? Ela cruzó as maos sobre o colo, con elegancia ensayada. Que esta casa se ha vuelto un desastre. Que no hay control. Que los empleados hacen lo que quieren. Que tú, ela o encaró con furia contida, estás perdiendo la noción de tu lugar. Clara estaba ao lado da madrina, perfeitamente inmóvil, como general pronto para asistir a execucao. Seus olhos brillaram con prazer cruel. Madrina, Héctor tentou comecar, mas ela levantou a mão, ordenando silencio. No me mientas, dice con firmeza. Vi cosas con mis propios ojos en cuanto entré. Vi falta de disciplina. Vi gente que ni siquiera me saludó. Y escuché rumores. A palabra rumores atingió Héctor como golpe. ¿Rumores de qué? Preguntó, controlando o tom. Esperanza se inclinó para frente. Que hay una empleada que está recibiendo demasiada atención. Héctor sentiu o ar sumir. Clara baixou os solos, fingindo inocencia. Fingindo que no tiene alimentado esos rumores. Se llama Amara, ¿verdad? Continuó a madrina. Una joven, demasiado bonita para este tipo de trabajo. Él le aperta os puños. No voy a permitir que critique a alguien sin pruebas. No necesito pruebas, Esperanza retrucó. Tengo ojos. Él los usé ayer cuando pasé por el jardín trasero. Vi cómo esa mujer salía de la lavandería, con una expresión que no me gustó. Y tú saliste detrás. Héctor respiró fundo. O país escenario posible estaba se formando. Madrina, Amara no ha hecho nada malo. Ese es el problema. Él ergueu a voz. Tú estás defendiendo a una empleada. ¿Por qué? ¿Qué le debe importar a una muchacha así? Clara, aproveitando a brecha, falou con falsa preocupación. Señora, yo solo intento proteger la casa. Las apariencias importan. Esperanza asentiu. Exacto. Apariencias. Easuas, Héctor, está horribles últimamente. La familia ya está hablando. ¿Quieres que digan que te enamoraste de una empleada? O silencio cayó pesado. Clara continuaba observando a Héctor, esperando cualquier reacao que probase todo o que ela insinuó. Héctor fechó os olhos por segundo, respirando fundo. Cuando abrió, su expresión había mudado. Había firmeza, indignacao, toque de algo que nemele podría esconder. Y una otenonada do que me envergonar. Dice, con calma perigosamente controlada. Amara é uma funcionaria dedicada, honesta e trabalhadora. Não aceito que a tratem como lixo só porque voces acham que o mundo pertence a voces. Esperanza ficou boquiaberta. Héctor, mide tus palabras. Mas ele continuou. Se alguém nesta casa merece respeito, é ela. Clara percebeu o que estaba acontecendo e tentou intervir. Señor Héctor, creo que está siendo manipulado. Ele a interrompeu como rayo. A única pessoa tentando manipular algo aquí é voce. Clara empalideceu. Esperanza apertou o braco da poltrona, como se tentase conti ataque de furia. Esto es inaceptable. Si has perdido la cabeza por una empleada, la despediré hoy mismo. A palabra despedir ecoó como una sentenca de morte. Héctor de paso a frente, a voz fría. Tenté, madrina. E encarou Clara también. Tenté tocar nela para ver o que acontece. O impacto de hizo ambas sem palabras. En cuanto hizo, Amara estaba na cocina lavando as panelas do café da mana, tentando fingir normalidade. Mas o coracao estaba inquieto, como se algo gritase para ela correr. Cada voz distante na mansao facia, seu estómago revirar. Cada paso no corredora de estaba tensa. A porta balancou. Clara entrou. Fechou atrás de si. Amara parou de lavar. O silencio era amiacador. Eu avisei, disse Clara, cruzando os bracos. E agora, a madrina quer voce fora. O sangue de Amara sumiu. ¿Por qué? Y una o fiz nada. Isso não importa, disse Clara, dando paso adiante. Voce incomoda. E tudo que incomoda,
he eliminado. Amara tremeu. Iu, posso falar como senor Héctor. Clara soltó una risada seca. Ele não vai poderte ajudar. A madrina dele é praticamente dona da metade da fortuna. Você acha que ele vai escolher você? Amara sentiu o mundo desabar. Arrume suas coisas, continuou Clara. Você será despedida até o fim do dia. Mas, antes que ela pudesse responder, uma voz surgindo atrás da porta fez as duas congelarem. Nadie va a despedir a Amara. Era Héctor. A porta se abriu com forca. Ele entrou. O olhar dele era tão intenso que Clara deu passo para trás. Héctor, tentou ela. Acabou. Ele apontou para a saída. Saia da cocina agora. Clara, furiosa, saiu. Mas não se blancar o olhar que prometía vingança. Quando ficaram sozinhos, Héctor respirou fundo. Depois olhou para Amara, e viu o medo nos olhos dela. Isso o destruiu por dentro. Amara, não aconteceu nada ainda. Mas, tentaram te demitir. E eu não vou permitir. Ela tremia. Eu não quero causar problemas. Os problemas já existiam, disse ele. Você só virou o alvo. E isso termina agora. Amara o encarou, vulnerável, perdida, e como uma dor silenciosa que ele reconhecia. O que eu faço, Héctor? Ele segurou suas mãos novamente, com coragem, com certeza, como algo que agora não tentava mais esconder. Confie em mim. Por quê? Por quê? Ele hesitou por segundo. Então disse, com a voz mais honesta que já saiu dele, eu me importo com você mais do que deveria. E desse jeito, a linha que eles evitavam cruzar foi quebrada. Pelo homem mais improvável, na hora mais perigosa. El silencio después de la declaración de Héctor fue tan pesado que parecía llenar cada rincón de la cocina. Amara apenas respiraba, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Su corazón latía desbocado y sus manos temblaban al contacto con las de él. Cada palabra que Héctor pronunciaba llevaba una fuerza inesperada, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que la desarmaba por completo. Amara, dijo Héctor, con la voz más suave que había usado hasta ahora, no quiero que te vayas. Nadie tiene derecho a decidir tu lugar excepto tú y yo. Ella lo miró, insegura, como si intentar leer su propio futuro fuera un esfuerzo imposible. Las sombras de miedo, de la madrina, de Clara, todo eso todavía estaba presente. Sin embargo, en ese momento, la seguridad que emanaba Héctor era un refugio que nunca había sentido. Pero, comenzó, con voz temblorosa, no quiero causar más problemas. Si ella insiste, señaló mentalmente a la puerta, donde Clara acababa de desaparecer. Sé que no podremos ganar contra la familia. Amara, escucha, interrumpió Héctor, tomando su rostro entre las manos con delicadeza, pero con firmeza, no estamos aquí para huir. Lo que sentimos es real. Y eso nos da un derecho a defendernos, a enfrentarlo todo. Ella bajó la mirada, conteniendo las lágrimas, tratando de resistir la avalancha de emociones que él provocaba. Pero había algo en el que no podía ignorar. No solo era su protector, era alguien dispuesto a romper reglas por ella. ¿Y si se enoja más? Preguntó, casi susurrando. ¿Y si hace que sea peor? Entonces, respondió Héctor con un brillo en los ojos que no era amenaza, sino promesa, nos enfrentamos. Juntos. Amara respiró hondo. Su mente le decía que todo aquello era un riesgo. Perder su trabajo, su estabilidad, la desaprobación de la familia. Pero su corazón le decía otra cosa. Héctor, murmuró, no sé si estoy lista. No tienes que estarlo, respondió él, acercándose un poco más. Solo tienes que confiar. En ese instante, un golpe en la puerta los sobresaltó. Era la voz de la madrina, fuerte y autoritaria. Héctor, quiero hablar contigo ahora mismo. Él se enderezó, soltando a Amara con cuidado, pero manteniendo su cercanía para que supiera que no la dejaría sola. No te preocupes, dijo con un tono casi secreto, como un juramento entre ellos. No voy a dejar que te haga daño. Amara asintió, aún temblando, y con una mezcla de miedo y determinación, se dirigieron hacia la sala principal. Cada paso hacia la confrontación con Esperanza era un desafío que parecía imposible, pero Héctor caminaba con seguridad, con la certeza de que no podía retroceder. Cuando llegaron, Esperanza estaba más rígida que nunca, pero Héctor no vaciló. Dio un paso adelante, enfrentando la mirada de la mujer que durante años había dictado cada regla de su vida. Madrina, comenzó, no voy a permitir que un prejuicio arruine la vida de alguien solo porque es diferente a lo que ustedes consideran aceptable. Amara es honesta, trabajadora y merece respeto. Y yo la defenderé.
Un silencio absoluto llenó la sala. Esperanza abrió la boca, pero Héctor continuó, con voz más firme, más desafiante. Y si alguien aquí tiene un problema con eso, lo resolveré. No hay otra manera. La tensión era tan intensa que parecía que la mansión entera contenía la respiración. Amara, al fondo, no podía creer lo que escuchaba. Héctor estaba dispuesto a enfrentarlo todo por ella. Finalmente, Esperanza bajó la mirada, entrecerrando los ojos. Clara, detrás de ella, parecía a punto de explotar de frustración, pero Héctor ni se inmutó. Veo que tienes razón, murmuró Esperanza, con una voz fría pero resignada. No puedo controlar todo. Pero recuerda, Héctor, no todos en esta casa están de tu lado. Lo sé, respondió él, con una calma que nadie habría esperado. Pero ahora, no me importa. Amara respiró, sintiendo un alivio tímido, mezclado con miedo aún. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también que nunca había sentido una protección así. Una promesa de no estar sola. Mientras Héctor se volvía hacia ella, con una sonrisa suave, Amara comprendió que algo había cambiado irrevocablemente. El peligro no había desaparecido, pero el vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier amenaza. Gracias, susurró Amara, y Héctor apenas asintió, dejando que la tensión se desvaneciera lentamente. Afuera, la mansión seguía siendo un campo de batallas silenciosas y estrategias no dichas, pero dentro, algo más poderoso había comenzado. Un lazo que ni la familia ni las apariencias podrían romper fácilmente. Y, por primera vez, Amara permitió que su corazón creyera en algo más que miedo. El día continuaba tenso en la mansión. Cada paso que Amara daba por los corredores parecía resonar como un recordatorio de que el mundo que la rodeaba no estaba dispuesto a aceptar lo que estaba surgiendo entre ella y Héctor. Sin embargo, la sensación de seguridad que le proporcionaba él permanecía como un hilo invisible que la mantenía firme, incluso cuando todo parecía conspirar en su contra. Después del enfrentamiento con Esperanza, Héctor la llevó discretamente a una sala apartada, lejos de miradas indiscretas. Allí, finalmente, pudieron quedarse a solas. Amara se sentó, intentando recuperar el aliento, mientras Héctor permanecía de pie frente a ella, con los brazos cruzados, mirando cada detalle de su expresión. «No quiero que pienses que esto se ha acabado», dijo con voz grave. «La madrina no va a rendirse tan fácilmente. Clara tampoco. Ellas harán todo lo posible por separarnos». Amara bajó la mirada, asustada. Sabía que lo que él decía era cierto. Ambas mujeres podían ser implacables. Sin embargo, había algo en Héctor que la hacía sentir que podía enfrentar cualquier cosa, su determinación. «Entonces, ¿qué hacemos?», murmuró. «No puedo perder mi trabajo, y tampoco quiero que esto destruya tu vida». Héctor dio un paso hacia ella y tomó suavemente sus manos. Sus ojos eran un reflejo de una promesa que no podía romper. «No vamos a huir, Amara. Vamos a enfrentarlo. Pero necesitamos un plan. Necesitamos astucia». Ella asintió lentamente, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que estaba a punto de entrar en un juego peligroso, donde un solo error podría costarle todo. En ese momento, la voz de Clara se oyó a lo lejos, chillona y calculadora, como un aviso. «Héctor, la señora espera que la atiendas de inmediato». Héctor suspiró, soltando las manos de Amara, pero antes de salir, le pasó un dedo suavemente por la mejilla, un gesto que la dejó sin aliento. «Mantente fuerte», susurró, «no estás sola». Amara lo observó irse, y aunque un miedo helado recorría su columna, algo dentro de ella se encendió, determinación. Sabía que no podía retroceder, no ahora. Minutos después, la escena se trasladó al gran salón donde Esperanza esperaba con una expresión que mezclaba ira y curiosidad. Clara estaba a su lado, una sombra de tensión que parecía alimentar aún más la severidad de la madrina. Héctor entró con paso firme, manteniendo la compostura, y cerró la puerta tras de sí. «¿Qué es lo que quieres, madrina?», preguntó, controlando cada palabra, cada movimiento. Esperanza lo observó con una mezcla de desdén y cautela. «Quiero que pongas fin a esta aberración antes de que cause escándalo». Su voz goteaba veneno. Héctor respiró hondo. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para el choque que sabía inevitable. «No hay aberración, madrina. Solo hay personas que merecen respeto». Clara bufó, intentando intervenir, pero Héctor la cortó con un solo gesto de la mano. «Basta». El silencio que siguió fue casi insoportable. Esperanza lo miraba, evaluando si estaba loco o si su desafío era tan firme como parecía. Héctor, sin titubear, dio un paso más hacia adelante.
Amara no es una amenaza para nadie. Ni para ti, ni para la familia. Sus ojos se clavaron en los de Esperanza. Es valiosa, trabajadora y honesta. Y yo no permitiré que la lastimen. Amara, que se encontraba en la cocina observando desde la distancia, sintió un calor extraño en el pecho. Cada palabra de Héctor la llenaba de una mezcla de orgullo, miedo y emoción. Nunca había sentido que alguien la defendiera con tanta intensidad, con tanta pasión. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Clara, irritada y furiosa por haber sido ignorada, se acercó lentamente, su mirada llena de amenaza. Señor Héctor, esto es su culpa. Si no la despiden ahora, será peor para usted. Él la miró sin miedo, con una calma que asustaba. Intentar manipular la situación solo demuestra tu verdadero carácter. Amara no tiene la culpa de nada. Y yo tampoco permitiré que la lastimen. Un murmullo recorrió la sala, y Amara comprendió que lo que estaba viendo no era solo un enfrentamiento por ella. Era la prueba más grande que Héctor había tenido en años. Enfrentarse a su propia familia, desafiar reglas antiguas y decidir qué valores realmente importaban. En ese momento, algo cambió en ella. La sensación de vulnerabilidad se transformó en fuerza. Sabía que con Héctor a su lado podría enfrentar cualquier obstáculo. Su mirada se cruzó con la de él, y sin necesidad de palabras, entendieron que estaban en la misma batalla, unidos por algo mucho más fuerte que el miedo, el deseo de ser libres y de luchar por lo que sentían. Y mientras la tensión llenaba la mansión, Amara sintió por primera vez que podía respirar sin temor. No importaba lo que viniera, no importaban las amenazas de Clara, ni la rigidez de Esperanza. Con Héctor, había encontrado una razón para resistir. El desafío apenas comenzaba, pero la promesa que brillaba entre ellos era clara. Enfrentarían juntos cualquier tormenta que el mundo decidiera desatar. El crepúsculo caía sobre la mansión y cada habitación parecía susurrar secretos que nadie quería escuchar. Amara estaba en su pequeño cuarto, sentada frente a la ventana, observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían entre los árboles del jardín. Su mente era un torbellino de emociones, miedo, alivio, gratitud y una creciente atracción que no podía negar. Sabía que Héctor había defendido su honor frente a la madrina y Clara, pero también comprendía que aquello era solo el primer paso de una larga batalla. La familia Valverde era poderosa, y los enemigos no siempre se veían venir. Mientras tanto, en el salón principal, Esperanza y Clara planeaban en silencio. La madrina fruncía el ceño, golpeando ligeramente la mesa con un dedo. Héctor se está volviendo insolente, murmuró Esperanza, con una mezcla de rabia y preocupación. No puedo permitir que esta relación continúe. Lo sé, dijo Clara, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero hay maneras de hacer que él cambie de opinión. Solo necesitamos paciencia y precisión. La combinación de paciencia y astucia era peligrosa. Ambas mujeres habían planeado situaciones antes, pero ninguna había tenido que enfrentar la determinación férrea de Héctor. Mientras tanto, Amara escuchó pasos en el pasillo y su corazón dio un salto. Era Héctor. Entró con esa elegancia natural que parecía ocupar la habitación entera, pero había algo más en su mirada, preocupación, y una chispa de determinación que la hizo levantarse de inmediato. Amara, dijo, cerrando la puerta atrás de sí, necesito hablar contigo. Ella lo miró, nerviosa. ¿Sobre la madrina? Él asintió, acercándose lentamente. Sí, y sobre nosotros. Esto no va a ser fácil. Ellas no van a detenerse, y cada acción nuestra será observada. Amara tragó saliva. ¿Qué hacemos entonces? Héctor se inclinó, tomándole las manos, y por un instante, el mundo entero desapareció. Nos movemos en silencio. Nada de demostraciones públicas. Ninguna señal que puedan usar en nuestra contra. Pero no retrocedemos. No mientras yo esté aquí. Héctor, murmuró Amara, con voz temblorosa, ¿y si me pierdo en todo esto? Nunca te perderás, respondió él, con una intensidad que la dejó sin aliento, porque estaré a tu lado, siempre. Ese simple juramento hizo que Amara sintiera un calor en el pecho. Era imposible negar lo que sentía por él. Era más que miedo, más que admiración, era deseo, protección y confianza todo al mismo tiempo. Pero antes de que pudieran acercarse más, un golpe seco en la puerta los interrumpió. Era Clara, con esa expresión fría y calculadora que hacía temblar a cualquiera. Señor Valverde, comenzó con voz cortante, la señora espera en el salón. Y creo que es mejor que lo haga sola. Héctor la miró fijamente, como si leyera cada pensamiento de la mujer. Amara, quédate aquí. No quiero que te vean. Amara asintió,
aunque el miedo y la incertidumbre se mezclaban en su interior. Sabía que Clara no se detendría, y que cada movimiento que hiciera Héctor sería observado. Sin embargo, había algo que no podía ignorar, la seguridad que le proporcionaba su presencia. Mientras Héctor salía, Amara respiró hondo, tratando de calmar el ritmo de su corazón. Cada momento de soledad le recordaba lo frágil que era su posición, pero también lo fuerte que podía sentirse con Héctor a su lado. Minutos después, desde su habitación, escuchó la conversación. La voz de la madrina era implacable. Héctor, no puedes continuar con esto. Es inapropiado, vergonzoso, destructivo. Madrina, respondió él con calma absoluta, no es destructivo. Es honesto. Y nadie tiene derecho a juzgar lo que siento. Amara sonrió ligeramente, aunque por dentro su corazón latía como un tambor. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que, junto a Héctor, no había fuerza en el mundo que pudiera intimidarla por completo. Esa noche, mientras la mansión se sumía en la oscuridad, Amara comprendió algo crucial. No importaba cuán poderoso fuera el enemigo, no importaba cuán rígidas fueran las reglas de la familia, lo que existía entre ella y Héctor era más fuerte que cualquier amenaza. Y mientras la luna brillaba sobre los jardines, ella permitió que una chispa de esperanza se encendiera en su pecho. Porque por primera vez en su vida, sabía que podía amar y ser amada, incluso en medio de sombras y secretos. El amanecer siguiente trajo consigo un aire de tensión que parecía impregnado en cada rincón de la mansión. Amara se movía con cuidado entre los pasillos, consciente de que cada gesto podía ser observado, cada palabra interpretada en su contra. La cocina, su refugio, parecía demasiado pequeña para contener la mezcla de miedo y anticipación que la envolvía. Héctor había desaparecido temprano, asegurándose de que nadie viera su salida hacia reuniones de negocios, pero su ausencia no disminuía la intensidad que flotaba en el aire. Amara sabía que Clara estaba acechando cada movimiento, lista para atacar la mínima oportunidad. «Buenos días», dijo Clara, con una sonrisa cargada de veneno. «Espero que hayas dormido bien». Amara apenas asintió, tratando de mantener la calma. Sabía que cada palabra de Clara estaba cuidadosamente diseñada para desestabilizarla. «Hoy será un día interesante», continuó Clara. «La madrina tiene planes. Y tú, eres parte de ellos». El corazón de Amara dio un vuelco. Cada palabra era un recordatorio de que el peligro no había desaparecido. Sin embargo, había algo que la mantenía firme, Héctor. Mientras tanto, en su oficina, Héctor revisaba documentos y llamadas, pero su mente estaba dividida. Cada decisión que tomaba podía afectar a Amara. Sabía que la familia y Clara no se detendrían hasta lograr su objetivo, separarlos. Por eso, había planeado un método silencioso, una estrategia de movimientos cuidadosos que protegiera a Amara sin levantar sospechas. Al mediodía, cuando la mansión parecía tranquila, Héctor apareció inesperadamente frente a Amara. La tomó del brazo suavemente y la llevó a un rincón apartado, lejos de las ventanas y los oídos indiscretos. «Amara», susurró, «necesitamos ser inteligentes. Nada de confrontaciones directas. Ningún gesto público. Solo nosotros sabemos lo que realmente pasa aquí». Ella asintió, aunque sus manos temblaban. «¿Y si Clara nos descubre? Entonces tendremos que adaptarnos», respondió Héctor con determinación, «pero nunca retrocederemos. Ni un paso». Mientras hablaban, escucharon un ruido fuera de la puerta. Clara. Su presencia era como una sombra que amenazaba con cubrirlo todo. Pero Héctor no se inmutó. «Quédate aquí», ordenó, y antes de salir, le pasó un dedo por la mejilla, un toque breve pero cargado de significado. «Confía en mí». Amara cerró los ojos un instante, dejando que esa sensación de protección la llenara. Sabía que cada movimiento contaba, cada segundo podía ser crucial. Cerca de la sala principal, Esperanza estaba reunida con varios miembros de la familia. Sus ojos recorrieron la mansión con la seguridad de alguien que cree tenerlo todo bajo control. Pero Héctor había logrado algo inesperado, desafiar la autoridad sin perder respeto, y eso confundía a la madrina. «Héctor se está volviendo insolente», murmuró Clara. «No podemos dejar que continúe». «Tengo un plan», respondió Esperanza, inclinándose hacia ella, «pero necesitamos que Amara se vea aislada, vulnerable. Si logramos sembrar dudas en su mente, podemos quebrar el vínculo antes de que sea demasiado tarde». Mientras tanto, Héctor había llevado a Amara a un pequeño jardín trasero, un lugar poco transitado. Allí, lejos de la mirada de todos, podían hablar con libertad. «Amara», dijo, «esto no es solo un juego de sentimientos. Es una guerra de estrategias. Pero quiero que sepas algo, no me voy a rendir. Nunca».
Ella lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y esperanza. Héctor, ¿y si fallamos? No fallaremos, aseguró él, con una firmeza que parecía capaz de mover montañas, porque estamos juntos en esto. Cada decisión, cada movimiento, lo hacemos como uno solo. La tensión era palpable, pero también había una chispa de algo más, la certeza de que podían vencer cualquier obstáculo mientras se apoyaran mutuamente. Héctor se acercó un poco más, su rostro iluminado por la luz suave del atardecer. Amara, confía en mí. No importa lo que hagan o digan, susurró. Mientras yo esté aquí, nada podrá separarnos. Ella cerró los ojos y, por primera vez, permitió que su corazón creyera en esa promesa. Sabía que la lucha sería larga, que Clara y Esperanza no se detendrían, pero también sabía que con Héctor a su lado, podía enfrentar cualquier sombra que intentara cubrirlos. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, Amara comprendió algo vital. El peligro era real, la amenaza constante, pero el vínculo que los unía era más fuerte que cualquier estrategia, más resistente que cualquier ataque. El juego había comenzado, y ambos estaban listos para enfrentarlo, juntos. El amanecer no traía alivio a la mansión Valverde. Cada habitación parecía respirarle a Amara, recordándole que estaba atrapada en un juego que no podía ignorar. La amenaza de Clara y la vigilancia constante de Esperanza se sentían como una red invisible que se cerraba lentamente sobre ella. Amara caminaba por el pasillo hacia la cocina, intentando mantener la rutina diaria. Cada paso era un cálculo, evitar encuentros inesperados, no levantar sospechas, parecer normal. Pero sabía que la tensión se acumulaba en el aire, y que en cualquier momento algo podría romper la aparente calma. Mientras tanto, en su oficina, Héctor revisaba correspondencias y agendas, pero su mente no podía concentrarse en nada más que en Amara y en los movimientos de sus adversarias. Clara y Esperanza eran inteligentes, meticulosas y despiadadas. Cualquier descuido podía ser fatal. Al mediodía, Héctor apareció silenciosamente junto a Amara en la cocina. Sus ojos la recorrieron, evaluando cada gesto, cada respiración. Amara, susurró, tenemos que movernos con cautela. Hoy será crucial. Ella asintió, con un nudo en la garganta. Sabía que cualquier señal de ellos podría ser usada en su contra. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, bajando la voz. Mantener la apariencia, respondió Héctor, su mirada fija y decidida. Mostrar normalidad, pero actuar en secreto. Cada encuentro, cada gesto, debemos ser invisibles para ellas. El corazón de Amara latía con fuerza. Cada palabra de Héctor era una mezcla de consuelo y alarma, la certeza de que podía confiar en él, y la evidencia de que el peligro era real. Horas después, en el gran salón, Esperanza y Clara reunían a algunos empleados, creando situaciones deliberadas para observar reacciones. La madrina no ocultaba su desaprobación. Héctor parece ciego, murmuró Esperanza. No ve la amenaza que nos rodea. La amenaza es ella, respondió Clara con voz baja pero cargada de veneno. Si logramos que Amara dude de sí misma, todo se vendrá abajo. Mientras tanto, Héctor y Amara encontraron un breve momento de intimidad en el jardín trasero, lejos de ojos indiscretos. Allí, entre los árboles y la brisa suave, podían hablar sin miedo, aunque sabían que cada minuto era un lujo que podía ser interrumpido. Héctor, dijo Amara, siento que cada día es más peligroso. No solo por la madrina, sino por todo lo que puede pasar. Lo sé, respondió él, acercándose, pero la fuerza está en nosotros. Mientras estemos juntos, nada podrá separarnos. Ella respiró hondo, sintiendo la seguridad que su presencia le daba. Cada toque, cada mirada, reforzaba la promesa de protección que él le ofrecía. Pero la tranquilidad era efímera. Desde la ventana del salón principal, Clara observaba cada movimiento. Sus ojos eran dos dagas que medían cada gesto, cada sonrisa, cada instante de cercanía. Y Esperanza, con su habilidad para percibir lo que ocurría incluso a distancia, parecía anticipar cada posible error. Esto no puede continuar, murmuró Clara, moviendo las piezas de su plan. Debemos hacer que se separen antes de que sea demasiado tarde. Pero Héctor no cederá, respondió Esperanza con un suspiro. Necesitamos algo que lo haga dudar, que lo haga cuestionarse, algo que ponga a prueba su determinación. En ese instante, Héctor tomó la mano de Amara, con suavidad pero con firmeza, transmitiéndole un mensaje sin palabras. No importa lo que intenten, él no la dejaría sola. Confío en ti, dijo Amara, con una mezcla de temor y esperanza. Pero esto es tan peligroso. Entonces debemos ser inteligentes, respondió él, acercándose un poco más.
invisible a los ojos de todos, pero siempre juntos. Afuera, los jardines permanecían tranquilos, engañosamente silenciosos. Pero dentro de la mansión, las sombras se movían, y cada paso, cada mirada, cada palabra estaba cargada de estrategia y tensión. Amara comprendió que la lucha apenas comenzaba, y que cada momento juntos era un riesgo calculado. Mientras la tarde caía y los cielos se teñían de naranja y rojo, Héctor y Amara compartieron un instante de intimidad, un breve contacto de labios y manos, sabiendo que podía ser lo único que los mantuviera unidos en un mundo que parecía empeñado en separarlos. Sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. La combinación de astucia y de esperanza, la crueldad de Clara y la constante vigilancia de la familia pondría a prueba no solo su relación, sino su capacidad de sobrevivir juntos en un juego donde cualquier error podría ser definitivo. Y, mientras la mansión se llenaba de sombras que acechaban, Amara comprendió algo fundamental. No había marcha atrás. Con Héctor a su lado, estaba dispuesta a enfrentar cualquier tormenta, cualquier traición, y cualquier secreto que la familia intentara usar para destruir lo que habían comenzado. El juego de sombras y secretos apenas comenzaba, y cada movimiento, cada decisión, definiría su destino. El día siguiente comenzó con una tensión casi palpable en toda la mansión. Cada sombra parecía más larga, cada mirada más calculada. Amara sabía que no podía descuidarse un solo instante. Clara y Esperanza no descansaban, y cualquier paso en falso podía ser fatal para ella y para lo que había surgido con Héctor. Mientras preparaba el desayuno, Amara escuchó los pasos de Héctor acercándose silenciosamente. Su corazón se aceleró. Él siempre aparecía en los momentos más necesarios, como si pudiera percibir su ansiedad desde cualquier lugar de la casa. Amara, murmuró Héctor, tomando sus manos, hoy será un día decisivo. La familia está observando cada movimiento. Debemos actuar con cautela, pero también con determinación. Ella asintió, aunque su respiración aún estaba agitada. Sabía que lo que él decía era cierto, la vigilancia era constante y las intrigas estaban en todas partes. ¿Qué hacemos si intentan separarnos?, preguntó, con un hilo de voz. Entonces usaremos nuestra inteligencia, respondió Héctor, con una sonrisa apenas perceptible. No hay confrontación pública. Todo se maneja en secreto. Cada mirada, cada gesto, cada palabra, invisibles para ellos, pero significativos para nosotros. Mientras tanto, en el salón principal, Esperanza y Clara se reunían en secreto, planificando el próximo movimiento. Necesitamos algo que haga dudar a Héctor, dijo Esperanza, con el ceño fruncido, algo que lo haga cuestionarse, que ponga en peligro la relación antes de que sea demasiado tarde. Podría ser una amenaza directa a Amara, sugirió Clara, con una sonrisa maliciosa, o una situación que la haga sentir insegura, que piense que está sola. La combinación de su astucia era peligrosa, pero Héctor ya había demostrado que no se dejaría manipular fácilmente. Sin embargo, Amara era vulnerable, y la familia sabía cómo aprovecharlo. Al mediodía, Héctor llevó a Amara a un pequeño jardín trasero, un lugar donde podían hablar sin ser escuchados, aunque sabían que Clara y la madrina podían estar observando desde lejos. Héctor, murmuró Amara, con miedo, siento que cada día es más difícil. No solo por la madrina, sino por todo lo que puede pasar. Lo sé, respondió él, tomándola del rostro suavemente, pero la fuerza está en nosotros. Mientras estemos juntos, nadie podrá separarnos. Ella cerró los ojos por un momento, dejando que la seguridad que emanaba de Héctor la llenara. Cada toque, cada mirada, era una promesa silenciosa de protección y compañía. Pero la tranquilidad duró poco. Desde la ventana del salón, Clara observaba cada movimiento, buscando cualquier señal que pudieran usar en su contra. La tensión crecía con cada minuto que pasaba. Esto no puede continuar, murmuró Clara, moviendo piezas invisibles en su mente. Debemos actuar antes de que se vuelvan demasiado fuertes. Héctor, percibiendo la presencia de la amenaza, acercó a Amara y le susurró. No importa lo que intenten, dijo con firmeza, nada nos separará. Confía en mí. Amara asintió, con un nudo en la garganta, pero con una determinación nueva. Sabía que su relación con Héctor era más fuerte que cualquier artimaña. Cada contacto, cada suspiro compartido, les daba fuerza para enfrentar las intrigas y los secretos que los rodeaban. La tarde avanzó, y con ella la preparación silenciosa de Esperanza y Clara para crear la situación que esperaban que quebrara a Amara. Sin embargo, Héctor había planeado cada detalle, moviéndose con cautela para anticipar cada movimiento y protegerla. Finalmente, al caer la noche, Amara y Héctor compartieron un instante de intimidad en el jardín.
Un contacto breve pero cargado de emoción. Sus ojos se encontraron y, sin palabras, comprendieron que podían enfrentar cualquier tormenta, cualquier amenaza y cualquier secreto. El desafío no había terminado, la guerra de estrategias y secretos apenas comenzaba. Pero Amara y Héctor estaban decididos a enfrentarlo juntos, sin importar el precio, sin importar la fuerza de la familia o de Clara. Porque lo que sentían era más fuerte que cualquier sombra que intentara separarlos. Y mientras la luna iluminaba los jardines de la mansión Valverde, un sentimiento de esperanza y coraje invadió el corazón de Amara. Por primera vez, comprendió que no estaba sola, y que juntos podrían desafiar cualquier oscuridad que los rodeara.